CNN, una multiplataforma mediática que tiene detrás de sí intereses vinculados al mundo del tráfico de las armas, al mundo de las transnacionales. Se presenta hoy en día una cara mucho más comprometedora de esta transnacional que simple y llanamente no es un medio de comunicación. William Castillo, ¿podrías presentar ante los usuarios y a las usuarias parte de lo que ha sido el inicio de esta operación imperial en contra de Venezuela? Sí, bueno, como lo denunció la canciller y lo ratificaba en ese sonido el presidente de la República, estamos viviendo en Venezuela un momento donde confluyen un conjunto de operaciones de naturaleza política, geopolítica y diplomática, económica, con la guerra económica como hemos visto, y todo eso está armado. La punta de lanza de esa estrategia es una campaña muy agresiva en términos informativos o de desinformación, estrategias psicológicas para acosar a Venezuela, para vender al mundo y posicionar y criminalizar sobre todo al gobierno y la revolución bolivariana, vinculándonos a temas como el narcotráfico, el terrorismo, de tal manera que el mundo pueda, asumiendo esa matriz de opinión, asumiendo ese imaginario, ¿verdad?, de que Venezuela prácticamente es un estado disuelto, en crisis humanitaria, donde hay una dictadura que además se ha entregado al terrorismo, se ha entregado al narcotráfico, evidentemente pueda justificar acciones como una intervención internacional. No es cuento, la derecha suele burlarse de esta denuncia, ¿no?, porque ellos realmente la banalizan. La banalizan, pero es una forma de descalificarla, de decir, bueno, vamos a esperar que suceda la intervención a ver si era verdad. Ese es como el tema del magnicidio, ¿verdad? Tenía que morir el presidente para que se empezara a hablar de que hubo intentos de magnicidio, o tiene que morir alguien para decir es que sí lo querían matar, ¿no?, como hicieron con Robert Serra o con otros líderes de la revolución. Lo que quiero decir con esto es que cada proceso de intervención histórico está precedido de una campaña de descalificación y agresión, de destrucción moral, de destrucción de reputaciones, de destrucción simbólica que abre camino después, por supuesto, después que estás deslegitimado, a cualquier tipo de acción. Y yo creo que ese, en primer lugar, ese es el escenario que estamos viendo esta vez. Guerra no convencional. ¿Qué tipo de guerra estamos nosotros en estos momentos padeciendo los venezolanos cuando somos víctimas de este tipo de operaciones de guerra psicológica y de guerra mediática? Sí, la clave de estas guerras es imponer una mentira. En el caso de Venezuela, yo quisiera entrar un poquito allí en el tema de la denuncia, del desmontaje que hace la canciller, porque fíjate algo, este reportaje que publicó el 6 de febrero, la cadena CNN, en una alianza CNN Internacional y CNN en español. Eso es muy importante decirlo, porque CNN en español realmente es una cadena muy pequeña, con muy poca audiencia, que tiene impacto en los círculos latinos, del debate latino en los Estados Unidos y en los círculos políticos de América Latina. Pero no es una campaña, no es una empresa que tenga audiencia internacional. La que sí tiene prestigio, vamos a decir, entre comillas, cada vez menos, pero tiene, digamos, una llegada a los gobiernos, a la opinión pública del mundo, es CNN. Y entonces montan una operación entre CNN Internacional y CNN en español con un supuesto reportaje donde se denuncia un presunto tráfico de pasaportes venezolanos desde la embajada en Bagdad, el cual estaría siendo usado por terroristas. Es decir, se legitima ya la idea de que Venezuela le entrega documentos oficiales venezolanos que sirve para entrar en 130 países, efectivamente sin necesidad de visa, a terroristas. Entonces imagínate, en un clima en el mundo que después del 11 de abril del 2001, la palabra terrorista dispara las alarmas, la palabra musulmán, islámico, árabe, todo lo que tenga esas connotaciones de esas palabras, dispara las alarmas conservadoras. Porque hay todo un prontuario. Claro. Que ha venido tejiendo CNN para justificar las intervenciones. Claro. Entonces ahí yo quisiera empezar por esta parte de Ivemar y Gustavo, porque es muy importante que Venezuela sepa. El reportaje, tal como dice la canciller, o sea, no es un reportaje, es una pieza de propaganda. ¿Por qué es una pieza de propaganda? Porque está montada sobre absolutas mentiras. El reportaje no presenta ninguna prueba documental. No hay un solo nombre que se mencione, salvo el del embajador en Venezuela, de la canciller, por supuesto, y del presidente de la República. Esos son los tres nombres que se mencionan. El reportaje está armado con una fuente que yo quisiera que pudiéramos, cuando producción lo decía, podamos ir mostrando las características de este personaje
que es un operador político. Importante la fecha. Y un operador internacional. Ir contextualizando para que en este programa especial podamos ahondar un poquito más en lo que fue esa denuncia que hiciera la canciller Delcy Rodríguez. Hablar de las fechas, cuándo arranca esta operación, porque no es una operación que fue montada en 2 días. Estamos hablando del año 2013, cuando comienza a prepararse toda esta operación en contra de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del proceso revolucionario. Sí, fíjate. Si pudiéramos mostrar la primera lámina donde está en la presentación que hemos traído, que la mostró la canciller en la rueda de prensa internacional. Importante que producción nos ayude aquí para poder ilustrar hay una lámina ahí, creo que es la número 3, donde aparece un pasaporte, que es bueno que entendamos cómo ha sido montado esto, ¿no? Está este personaje, que es un ex policía. Vamos a avanzar ahí, por favor, porque vamos a avanzar donde está la lámina de los pasaportes. Del pasaporte. Eso está un poquito más adelante, vamos a esperar que lo vayan buscando. Bueno, este señor, que era policía y abogado, se infiltró en el Servicio Exterior venezolano y es asignado a la misión diplomática en Bagdad. Este señor... Eso fue en el año 2013. Eso fue en el año 2013. Entra a trabajar en el año 2013 y antes de 2013... Ahí tenemos el pasaporte. Ahí tenemos el pasaporte. Y vamos a demostrar que el falsificador de pasaporte es él. El delincuente es él. Porque esa imagen que estamos viendo es de un pasaporte anterior al 2010, no era un pasaporte biométrico. Él se hace de un documento original de esto, lo falsifica. La letra que estamos viendo allí, vamos a ver si la podemos alumbrar aquí. La letra con el estudio dactilográfico, es su letra. La firma que está en el lado izquierdo, él firma el pasaporte, pero el nombre que se coloca es el nombre del embajador. Él suplanta la identidad del embajador con un pasaporte. Estamos hablando del 2013, ese pasaporte ya no se usaba en Venezuela, ese documento. Así es. Porque ya había sido sustituido por el pasaporte biométrico. Y ya, bueno, eso es un delito gravísimo, que un funcionario diplomático use un pasaporte para suplantar la identidad. Estamos hablando de Misael López. Estamos hablando del señor Misael López. Un funcionario que trabajó en el CICPC de Yaracuy y que era abogado. El testigo estrella de CNN sobre el cual se monta todo esto. El señor López, entonces, con este pasaporte intenta hacer varias cosas en Irak. Y una de ellas es estafar a la embajada y obtener dinero de una de las cuentas del banco. Por eso es que él se pone el nombre del embajador. Acude a un banco y el banco, cuando chequea los datos, ve y las firmas que no es, aunque le están entregando un pasaporte, y le retiene ese pasaporte. Y si podemos ver la siguiente lámina, la podemos ver, el banco, donde el banco le envía la comunicación. Le envía una comunicación a la Embajada de Venezuela alertando de esto y diciendo que... había sido falsificado y que notificó a las autoridades policiales. Vamos a verlo. Aquí están las características que son importantes, William, mostrar esto a los usuarios y las usuarias, para que vean el trabajo de investigación que se realizó. Claro. Del lado izquierdo tenemos un recibo de pago de Misael López con su firma, y del lado derecho estamos viendo la firma que estaba en el pasaporte, ¿no? Como vemos, es la misma firma. Es decir, entonces el banco, si podemos pasar a la otra lámina, fíjense, esto que estamos aquí es muy importante, Ismar y Gustavo. Del lado izquierdo está en inglés el documento, la alerta confidencial que envía el banco Cairo Amman Bank a la Embajada de Venezuela. Aquí está la traducción y dice: alerta de seguridad. En nuestra filial en City Mall retuvieron un pasaporte venezolano debido a que la persona que solicitaba dinero en efectivo al cajero no corresponde con los datos registrados del cliente. Esta institución ha alertado a las autoridades policiales. Enviamos en el anexo las fotos de la cámara de seguridad, y aquí está la cámara de seguridad del banco Cairo Amman Bank. Esto es un documento original que reposa en la embajada. La pregunta es si esto sucedió en el 2014, la gente diría, ay, ¿por qué? ¿Y por qué no lo denunciaron y ahora sí? Es correcto. Precisamente porque como por medidas de seguridad, cuando tú obtienes una denuncia, empiezas a hacer una investigación. Dejas correr para ver qué otras cosas vas a hacer, a ver si hay otros empleados implicados. Importante explicar las características de esa embajada, que... tiene unas características muy peculiares, porque estamos hablando de Irak, estamos hablando del Medio Oriente, y cómo este personaje se movía, viajaba a Israel, viajaba a Europa, y eso le facilitaba un poco este tipo de artimañas que comenzó a montar
una vez que infiltra el servicio exterior venezolano, ¿no? Bueno, entonces esta investigación empieza en el 2014. Él ya sabía que había sido denunciado, porque él sabía. Lo que pasa es que la embajada hizo la vista que no tenía información y le va haciendo un seguimiento. Este señor se involucra en otro problema. Empieza, ¿Qué es el detonante, William? ¿Qué es el detonante del caso? Este señor empieza... Ahí está la ruta de lo que hablaba. Incluso hay algunos tiquetes de antes de que entrara a la embajada. Antes, cuando él estaba solicitando entrar como funcionario diplomático, viajaba a Madrid, viajaba a Europa. Tengo entendido, William, que él solicitó, antes de ser aceptado en el Servicio Exterior venezolano, la nacionalidad española. Déjame para explicarte esta parte primero y luego llegar a la parte de la nacionalidad española y cómo España está involucrada en esto. Entonces este señor en 2 años recorrió Europa: Doha, Madrid, Amán, Bagdad, Estambul, Viena, Múnich. Bueno, ¿con qué fin? Lo hacía sin permiso de la embajada. El caso de la embajada de Irak, que es una embajada como itinerante, porque atiende a varios países árabes. No es una sola embajada como en otros países que hay una sola sede, sino que los funcionarios efectivamente tienen que rotar hacia Jordania, hacia el Líbano. Es decir, para atenderlos, los funcionarios consulares tenían que atender este tipo de cosas. Pero este señor, ¿por qué obtiene la embajada esto? Porque este señor sale huyendo de Jordania, el apartamento que tenía alquilado, deja una cantidad de documentos. ¿Y por qué sale huyendo? Bueno, porque se destapan 2 cosas. Se destapa la investigación policial, donde se comprueba que efectivamente él había falsificado esto y que estaba tratando de obtener dinero de la embajada. Y además porque este señor se involucró en un caso de acoso sexual. Empieza a acosar a una funcionaria local iraquí de la embajada. Una traductora, que es la que la acusa en el reportaje de ser la vendedora. Fíjate que el ladrón típico, el delincuente siempre criminaliza a su víctima, ¿no? Entonces el CNN se presta sin investigar, sin ir a las fuentes de manera antiética, a dañar la imagen de una mujer que fue acosada sexualmente. ¿Y cómo está la prueba? Porque están las denuncias en la policía de Irak que la familia y la organización tribal a la que ella pertenece, hay que entender que en esos países es como el Consejo Comunal, pues vamos a decir, se involucra la organización tribal, se involucra la familia. Es un delito muy grave en esos países. Para la comunidad musulmana es un delito muy grave y además la embajada atiende a la denuncia de la familia y esto se suma al expediente. Cuando se destapa esto, más la investigación policial, él sale huyendo. Y por eso es que sale tan huyendo que deja documentos, deja ropa en el apartamento que tiene, y por eso es que la embajada y los servicios de inteligencia pueden hacerse de esta información y van reconstruyendo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que él ingresa al servicio exterior hasta su partida, o su fuga, o su huida, una vez que 2 años prácticamente, 2 años. Y otra cosa que CNN no hace, porque ¿cuál es lo grave de aquí? CNN toma una fuente, no valida si esa fuente es confiable o no, que es la primera labor de un periodista. Si la fuente que está buscando, sobre todo por la gravedad de lo que está diciendo, es una fuente confiable. CNN lo presenta como un héroe de la patria, como un funcionario digno, a un delincuente, acosador sexual, falsificador y estafador. Y usurpador. Y usurpador. Una persona que antes de ser funcionario diplomático empezó a tramitar la nacionalidad española. ¿Qué hace una persona que quiere ser diplomático en Venezuela tramitando? Vamos a ver aquí, fíjense, al tiempo que ingresaba al Servicio Exterior venezolano y si viviera en España, pero si viajaba frecuentemente, por supuesto, López gestionaba la nacionalidad española. Aquí están los documentos, estos documentos los dejó él también en el apartamento, donde comunicados del gobierno de España, el Ministerio de Justicia se ratifica, llega el año 2013, que estaba en curso una solicitud. ¿A dónde huye Misael López? Nosotros tenemos entendido, porque aquí también tenemos unos tiquetes de sus viajes a Israel, que él solicita la residencia en Israel. Entonces él estaba negociando la nacionalidad española y visa de residencia en Israel. Como actúan los operadores internacionales. Ahí tienes también otro de los documentos que sí lo prueba. Eso lo mostró la canciller. Estado de Israel, 2015, siendo funcionario diplomático, López gestionó la visa de residencia. Ahí están las constancias de entrada y salida del Estado de Israel. Es decir, un operador político, un operador que probablemente esté vinculado ya a servicios secretos del extranjero, que busca tener bases de operaciones, que se mueve por el mundo, que tiene la capacidad de falsificar documentos para engañar a una institución bancaria. Es decir, esto es un delincuente internacional, esto no es ninguna fuente. Y lo grave es que eso es presentado por CNN como si fuese un niño de la caridad. Ante una interrogante que le hace el periodista de CNN, vamos a escucharlo.
¿Por qué hacer todo esto, Misael? Si tenías un buen puesto, un buen salario, una calidad de vida muy razonable, ¿por qué hacer todo esto? Es mi deber. Tú no puedes ser, en la vida o eres ladrón o eres policía. Yo soy policía. ¿Por qué si este proceso de investigación que se desata, Supuesta investigación, sí. o la investigación que realizó ciertamente la República Bolivariana de Venezuela y la Cancillería, que duró 2 años, nosotros veníamos investigando, sin embargo, este proceso estalla mediáticamente en el año 2017? Sí, fíjate. ¿Cuál es la razón, Claro, hay un William? detalle así muy importante, porque como la mediática se basa en de construir, vamos a decir, romper el orden cronológico. Eso también es uno de las graves fallas de esta pieza de propaganda. Altera fechas, él dice cosas que hizo cuando no las hizo. Por ejemplo, él sale huyendo de Jordania en septiembre del 2015 y él denuncia el supuesto tráfico por primera vez de pasaporte en noviembre del 2015, es decir, 2 meses después de él recibir su notificación de despido. Él es despedido porque no aparece, o sea, él no es capturado. Abandonó su cargo, pues. Claro, él abandonó, ese sí abandonó el cargo, salió huyendo y entonces se le mandó un correo, porque el tipo no respondía a las llamadas, no respondía a los correos y se le notificó por correo electrónico que había sido removido, mientras se continuaba la investigación. Entonces se le suspendió el sueldo. Cuando él empieza a no percibir el sueldo y se ve descubierto, entonces 2 meses después él denuncia a la periodista Andreina Flores de RCN y ella saca un video donde él está leyendo, él no habla a la cámara, no había desarrollado esas artes de actuación que ahora tiene y él habla. Y 2 meses después, en enero del 2016, el palangrista Emily Blasco, un infomercenario del diario ABC de España, saca una página con la misma versión que este señor le había dado a Andreina Flores. Estamos hablando noviembre del 2015, diciembre del 2016. Tú te preguntas, ¿por qué esto no se convirtió en un tema febrero del 2016, marzo del 2016, todo el 2016? Se supone que la noticia, cuando tú tienes una primicia, claro, lo primero que quieres es reventar esa primicia. Exactamente, porque CNN no lo sacó, porque las agencias no... ¿Sabes por qué? Porque la oposición había ganado las elecciones en diciembre de 2015. Un cartucho perdido. Y era perder ya tiempo, no importaba, porque parecía que en 2 semanas, en 1 mes, en 6 meses, estaba fuera Maduro. Es decir, las operaciones comunicaciones se articulan con las operaciones políticas. Y tiene que tener un sentido de oportunidad. Dejan congelado esto ahí. Ahora el tipo tiene una historia que contar, habla 2 años después, un tipo que probablemente va a recibir la nacionalidad española, una persona, que es muy importante esto, que sepa el pueblo de Venezuela, que recibió de parte del gobierno de España el permiso para ser abogado, sin ser ciudadano español. Para trabajar. Para ser abogado allá, pues para ejercer la abogacía en España, así tenemos por ahí la lámina. Y además, sin tener carrera conocida como abogado, porque es lo que en Venezuela lo que era policía. Es decir, él tenía el título de abogado. Suelen no combinar la profesión de policía con la de derecho. Pero estamos hablando entonces de un personaje, de un operador político y un operador internacional al servicio de la derecha que es utilizado para esta operación. Fíjense, con esto termino el caso de este señor. Este señor recibe de parte, ahí está, el Ministerio de Justicia de España, del Partido Popular, le otorga a él el permiso para ejercer la abogacía en España, sin tener carrera conocida, sin tener la nacionalidad. Entonces es un protegido también de estos gobiernos que operan
en estos círculos de poder en contra de Venezuela y que necesitan para esta gente asegurarles nacionalidad, asegurarles medios de subsistencia, es decir, condiciones para que esas personas puedan seguir desarrollando. No se puede menospreciar las amenazas que hay sobre el pueblo de Venezuela a partir de una mentira mediática. Y entonces salen los periodistas, el vergonzoso Colegio de Periodistas de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Periodistas, la Asociación de Prensa Extranjera, a defender el derecho de los empresarios a mentir, y a mentir para dañar a un pueblo, no para dañar a un presidente, no para dañar a un vicepresidente, para dañar a un pueblo, porque lo que está en juego es la paz y la estabilidad. Por eso es que es una decisión de Estado, por eso es una decisión que trasciende a un argumento o a otro, o un detalle normativo, que por supuesto que también hay que seguirlo. Y yo quisiera que mostráramos, para terminar, creo que estamos en la parte final, este que me parece de Roberto Malaver, ¿no? Que parece resume de manera tan particular como él escribe, tan, vamos a decir, tan crítica con ese a la vez. Picante. Sí, con ese picante, ¿no? Dice Roberto Malaver, parafraseando al Libertador: los Estados Unidos parecen destinados por los medios de comunicación a plagar a América y el mundo de mentiras a nombre de la libertad de expresión. Sí, lo resume muy bien. Yo creo que resume muy bien eso. Es decir, aquí no se trata de pelear contra un periodista ni contra un medio de comunicación. Aquí es una pelea de un país que tiene dignidad, que tiene soberanía, que lo único que quiere es respeto a su proceso político, que quiere diálogo, que quiere convivencia frente a los poderes imperiales que se articulan a través de los medios de comunicación para destruir ese país. Y por eso es que es necesario seguir con nuestro pueblo andando esta labor pedagógica e informativa que hemos comenzado. Vamos a compartir algunos tweets que también nos han enviado los usuarios y las usuarias. Tú has reportado alguna sintonía a través de tu celular. Carlos Silva Amariz: esto es lo que busca con la etiqueta CNN Operación Imperial, guerra mediática en contra de tu país, y muestra los casos en donde CNN ha servido para precisamente intervenir en los países. Así es. Tenemos otro, Marlene Castro: CNN Operación Imperial, desestabilizadores y provocadores de guerra en el mundo. No hay verdad en sus noticias, dañinos y violentos. Parte de la participación. Miriam Pérez: CNN Operación Imperial, no podrán con nuestra revolución. Ya esa basura de CNN en español, infame, enterrada para el bien de la salud pública. Margo Álvarez: CNN Operación Imperial, la caballería mediática arremete contra Venezuela, pero no podrán con el pueblo, con Chávez. El popular Luisito nos escribe: CNN Operación Imperial, que incita a la desestabilización del pueblo venezolano, pero no podrán ni volverán, no se saldrán con la suya. Cuando uno ve como Nietzsche se pregunta, yo siempre me pregunto esto, porque uno desde esta profesión, desde la ética, cuando ve que se viraliza esta forma del no ejercicio del periodismo, uno tiene que preguntarse eso. Yo creo que el periodismo como ejercicio ético está en grave peligro, si es que no está en terapia intensiva ya, porque, como decía Gustavo, se ha alquilado, se ha vendido a los poderes económicos y opera como un instrumento cultural de hegemonía y de control del poder, rompiendo toda ética, rompiendo todo compromiso con la verdad, rompiendo todo compromiso con la vida. Porque cuando se imponen estas mentiras no se está pensando en los fallecidos, en los muertos, en las víctimas que han sido masacradas en todos esos pueblos. Y en los pueblos, que son los que sufren las consecuencias de esto. Entonces, yo creo que valdría la pena a los defensores de esto, a los defensores de la libertad de expresión empresarial, que trabajan para los empresarios, para que los empresarios puedan decir y puedan dañar la verdad, creo que tendremos que hacer una investigación más allá. Pero lo más importante es que el pueblo venezolano reconozca la verdad. Así como hay una misión, ¿verdad? Reconozca aquí dónde está el engaño, quién te engaña y para qué te engaña.